Bueno, buenas tardes. El Señor les continúe bendiciendo en este tiempo y en este día especial. Dios es bueno, dice en su palabra, y para siempre es su misericordia. Soy el pastor y profeta Jason Navarro, y a esta hora del día, una vez más, voy a compartir parte de mi testimonio, como el Señor me llamó para su honra y su gloria y para servicio a Él. Quiero darle las gracias al ministro Cristian Agüero. Gracias a la radio Jeremías 33 por darme este espacio maravilloso y poder aportar, poder compartir, bueno, y ser parte de este propósito en Dios en la vida del siervo Cristian. Gracias, Cristian, por tenerme en cuenta y por permitirme compartir una parte de mi testimonio. Sabes que es muy importante el testimonio y es bueno que todos, donde quiera que vayamos, compartamos nuestro testimonio, porque el testimonio realza y nuestro testimonio nos lleva a hablar de la obra redentora, de lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí en la tierra. Quiero darle la bienvenida a mis hermanos y amigos, personas que están conectándose de diferentes partes del continente de Iberoamérica. Bienvenidos. Y bueno, voy a compartir en este tiempo parte de mi testimonio, y al final voy a orar, porque Dios se está moviendo de forma extraordinaria y hay que seguir dando testimonio de lo que Él está haciendo, de lo que ha hecho, de lo que está haciendo, y seguir creyendo a la palabra que hemos recibido. Y bueno, voy a comenzar ya. Siento en mi corazón, le doy gracias al Espíritu Santo que está en esta transmisión, y sé que Él está moviéndose ahora. Y bueno, voy a dar nuevamente la bienvenida a todos. Gracias por estar conectados, y quiero que por favor usted comparta esta transmisión, porque mucha gente necesita escuchar. Amigos, familiares, conocidos, cercanos, vecinos, necesitan escuchar lo que Dios hace en las vidas de las personas. Hace rato estaba recordando parte de mi niñez, y yo vengo de un hogar disfuncional. Mi papá y mi mamá se separaron, unos años se divorciaron, pero hay gran parte de mis pensamientos de niñez muy bonitas, pero también hay escenarios que recuerdo donde había maltrato en mi casa. Mi papá y mi mamá se casaron muy jóvenes. Mi mamá tenía 15 años, mi papá 18. Mi mamá queda embarazada de mí. Yo soy el mayor de 4 hermanos en el hogar de mi papá y mi mamá. Y mi mamá queda embarazada muy joven. Y bueno, ya te puedes imaginar, mi papá le gustaba el alcohol, la fiesta, la rumba. Y él siempre, yo recuerdo muchos escenarios donde él llegaba muy alcoholizado bastante, golpeaba a mi mamá, nos golpeaba a nosotros. No había una vida en paz, la verdad. A medida que nosotros crecíamos, veíamos esa imagen paternal, muy agresivo, muy violento, y mi mamá sufriendo. Ya lo último éramos 4 hermanos pequeños, yo era el mayor, y yo tenía 10 años, mi siguiente hermano 9, mi otro hermano tenía 6 añitos, y teníamos una hermana, una bebé, y mi papá no cambiaba de actitud, y él no cambiaba su estilo de vida, mi mamá sufriendo. Bueno, hubo también equivocaciones de las dos partes, y llega un momento donde yo recuerdo que yo me senté en el andén, en la acera, en el andén de la casa donde nosotros vivíamos, que era una habitación pequeña.
con un patio, solo una habitación con un patio. Y recuerdo que yo afuera en la acera, en el andén me siento y miro al cielo. Mira eso tan hermoso. Miro al cielo, un niño de 10 años. Yo lo recuerdo muy bien. Un niño de 10 años mira al cielo sin saber nada de Dios. Había hecho cosas religiosas, me han llevado a la iglesia tradicional romana. Y yo miro al cielo y le pregunto a Dios, ¿por qué yo vine a este mundo? Yo vine a este mundo a sufrir. Y yo le dije a Dios, sin conocerlo, sin saber nada, si tú eres real, ¿para qué me trajiste a este mundo? A sufrir, ¿para qué me trajiste? Yo no le he hecho daño a nadie. Siendo un niño, yo no le he hecho daño a nadie. Yo necesito que tú me ayudes y ayudes a mi casa. Yo recuerdo esto que yo le pregunté a Dios o que expresé desde lo más profundo de mi corazón siendo un niño. En medio de maltratos, en medio de dolores, también había momentos alegres, también había momentos muy buenos, sí, regalos y cosas, pero las ofensas, en algunos momentos el maltrato a mi mamá, el maltrato a nosotros, los golpes, como que distorsionaban o empañaban todo lo bueno que podríamos vivir. Bueno, hoy en día, me adelanto, hoy en día mi papá es cristiano, mi mamá ha conocido del Señor, mis hermanos todos son cristianos y hoy gozamos de una buena relación en Dios. Yo hace días antes de viajar a esta ciudad aquí en Barranca Bermeja, estuve visitando a mi papá, lo abracé, le dije que lo amaba, que mis hermanos también lo amaban y dejando todo atrás seguimos ayudándolo a sanar su corazón y a sanar el nuestro aún más. Hoy en día él es un hombre, fue el primer cristiano en la familia paternal, es un patriarca, es un hombre de Dios y es una gran bendición para nosotros, aunque no estamos juntos, pero es un hombre de Dios y lo respetamos y lo amamos. Y a partir de ahí comenzó una vida muy difícil para mí y mi mamá, mi familia, porque ellos se separan. Mi papá conoce a otra mujer, se va a vivir a otra ciudad y quedamos solos. Y a partir de ahí yo no tenía quien me orientara en muchas cosas. Mi mamá, aunque quisiera, aunque hizo todo el esfuerzo, el trabajo, le costaba. Tú sabes que uno necesita la orientación paternal. Y desde allí yo empecé a conocer mucha gente, muchos chicos. Dejé de estudiar un tiempo, salí de la escuela, entré al bachillerato, pero hice un cese que me costaba muchísimo. Y comencé a tomar alcohol. Yo comencé a tomar alcohol a los 12 años. Consumía cigarrillo a los 12 años. Algo se despertó en mí por deseo de mundo. O era el deseo de buscar una respuesta a mi vida y a mis vacíos por la separación, el divorcio de mi familia, de mi papá y mi mamá. Y allí partieron muchos resentimientos y dolores hacia ellos. Entonces yo buscaba, hoy en día lo entiendo, en aquel tiempo no. Y yo buscaba como un refugio, como un apoyo, como un consejo. Y comencé a entrar en el alcohol. A la edad de los 12 años. Mi mamá peleaba conmigo, me aconsejaba, sufría, lloraba. Pero yo estaba sin control, mis amados. Aunque yo no tenía el control, Dios sí tenía el control. Y comencé a fumar. Y empecé una vida de alcohol y tabaquismo. Prosigo a la marihuana, a la cocaína, porque aquí en mi país, bueno, ustedes han escuchado, en aquella época era muy fuerte la cosa. Y comencé a consumir drogas. Y fue un tiempo muy difícil, muy fuerte para mi vida. Consumí marihuana, perico, azúcar, las drogas de la época. Fue muy fuerte la adicción. Pero Dios en medio de todo me guardaba. Termino mi bachillerato de día, yo me fui a vivir con mi abuela. El núcleo familiar con mi mamá y mis hermanos era muy fuerte. Yo era incontrolable, ¿no? Nadie me podía controlar, nadie. Y me metí en muchísimos problemas. Muchísimos. Y ahí donde entro en este mundo de drogas, de calle, de alcohol, de conocer muchísima gente. Me mudo más para el centro de la ciudad a vivir con mi abuela. Mi mamá no podía conmigo, me llevaron donde mi abuela, donde mis abuelos, donde mis tías. Y allí
Conocí más gente, comencé a estudiar, terminé mi bachillerato, pero en medio de alcohol y drogas. Ese se volvió como mi festín, mi desahogo. Alcohol, drogas, sexo, fornicación, sexo. Fue algo muy duro, difícil, me metí en muchos problemas, tuve muchos inconvenientes. No te imaginas en el estado en que la gente me podría ver bien, feliz, entre comillas, contento aquí y allá, pero fue muy difícil. Pero había algo en mi corazón y era un plan que yo tenía y era pertenecer al ejército de mi país, pertenecer al ejército de mi país aquí en Colombia. Y cuando me llegan los 18 años que uno puede ingresar al ejército, pude entrar. Y bueno, ingresé al ejército de mi país, presté servicio militar los 18 meses y fue una experiencia tremenda porque yo no estaba acostumbrado a levantarme temprano. Yo era un hombre o un chico totalmente a nadie. Allá tenía que hacer todo lo opuesto a lo que yo era. Allá sufrí mucho, pero de cierta forma, aunque estaba en ese lugar, estaba protegido. Y allí, estando en el ejército de Colombia, se expande más, porque conoces cientos y cientos y cientos de personas. Vas a lugares que tú no imaginas, en situaciones tan difíciles. Ustedes, los que saben o conocen de mi país, Colombia, saben que actualmente se ha vivido una guerra irregular. Así que recién entrado al ejército yo tuve muchísimos combates con grupos armados, muchísimos. Yo perdí la cuenta. Aquí en Colombia, en las fuerzas militares, bueno, anteriormente en el año 2000 para acá, del año 2010 para acá ha cesado, pero en el año 2000 esto estaba en un furor, era muy fuerte el combate aquí en mi país, pero esa era mi pasión, ese era mi plan y mi deseo era ir a la escuela, aunque había hecho la solicitud por ir a la escuela, no había podido, pero estando ya dentro del ejército era más fácil, ese era mi plan, era mi deseo. Bueno, tenía muchos conocidos, pero mi vida era muy triste interiormente, en mis solas, donde estaba solo, donde nadie me veía. Quería consumir drogas y llorar, porque había mucha depresión en mi vida, había muchos pensamientos de suicidio, había deseos de matar a otros, había el deseo de venganza, estaba el deseo de matar a mi papá, estaba el deseo de vengar de todo, estaba el deseo, mire, y entró en mi vida un deseo de poder, de tener condición económica para poder hacer lo que yo quería. Y parece que se estaba cumpliendo mi sueño porque estaba entrenando, me estaba conociendo, estaba entrando en un mundo muy fuerte, muy oscuro. Y bueno, conocí muchas chicas e hice muchísimo daño al corazón de esas chicas. ¿Por qué? Porque yo venía dañado. Yo venía resentido desde mi niñez. Yo venía dolido, como lo dije hace un momento. Cuando me enamoro por primera vez a los 15 años de una chica, ella era mayor que yo, ella me fue infiel. Quiero contar algo de mi niñez porque es muy importante saber la raíz de muchas enfermedades hoy en día, de muchas depresiones, de muchos momentos difíciles que pueden estar viendo los adultos y resulta que viene desde que está en algunos momentos, desde que está en el vientre de su mamá. Y oramos y oramos y oramos y no hay salida. Es porque hay que mirar atrás y decirle, Señor, si hay algo en mi interior que está anclado a mi pasado, hay que romper. Tienes que soltar ese ancla. Porque es necesario. ¿Por qué te hablo de esto? Porque desde que estaba en el vientre de mi mamá, Dios ha sanado mi corazón. Y es lo que he podido hacer hoy en día. Es necesario saber de que si venimos de una niñez traumática, vamos a sufrir. Pero solo el Señor tiene la capacidad de ayudarnos y sacarnos adelante. Sufrí mucho en mi niñez, en mi pubertad, en mi preadolescencia. Sufrí muchas humillaciones, sufrí muchos dolores, sufría abandono, orfandad, escasez, necesidad, pobreza. Pasé por momentos muy difíciles, fui perseguido.
a mí me allanaban en mi casa, yo manejaba drogas, manejaba un montón de cosas, yo me metí en problemas, yo era experto en meterme en problemas. Y cuando llego al ejército veo una vía de escape para poder realizar mis sueños, que era hacer daño, vengarme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había algo hermoso. Tenía ya, era un soldado profesional. Los soldados profesionales en Colombia son soldados que son muy entrenados, están capacitados para cualquier ataque o contraataque, pues tienen una capacidad bélica muy grande. Son los capacitados para ir a zonas rojas. Aquí en Colombia se le dicen zonas rojas, para entrar en días, semanas o meses de combate. Y cuando yo estaba en ese nivel ya de ser soldado profesional, era un hombre, duré 5 años en el ejército. Cuando estoy allá, estoy en una serranía, recuerdo tanto, que se llama Serranía de los Cobardes. Serranía de los Cobardes, que es en toda la cordillera oriental en mi país. Allá la única forma de ir es en helicóptero, y porque a pie son horas y días de camino. Y estábamos allá en un páramo, en una operación militar. Aquí se le dice cambuche, o en el lugar donde uno duerme con mi lanza. Y cuando estaba allí con él, veo a lo lejos que un soldado está limpiando su equipo. Y yo me acerco, tengo curiosidad y me voy para allá. Cuando estoy allá, este hombre saca como un Nuevo Testamento, esos Nuevos Testamentos pequeños, pero es una Biblia. Y cuando él está, yo cojo el Nuevo Testamento, pensé que era un Nuevo Testamento, y él me dice, ¿te gusta esa Biblia? Y yo le dije, sí, está bonita. Me dijo, ¿la puedes llevar en el bolsillo? Yo le dije, bueno. Me dijo, si quieres te la regalo. Yo, listo, regálamela. Está bien, la recibo. Me dijo, porque esa Biblia me la regaló una tía que es evangélica. Y yo dije, bueno, cojo mi Biblia, me la llevo al cambuche, comienzo a leer y no entiendo absolutamente nada. Tanto fue que no entendí que cogí la Biblia y la boté. Al otro día había un sentir en mi corazón. Hoy entiendo que es el Espíritu Santo. Había un deseo de buscarla. Fui, la busqué, la traje, abrí otra vez, leí. Yo recuerdo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Yo decía dentro de mí, esta Biblia la escribieron mal, porque en los 4 de estos libros que quiero leer dicen lo mismo. Entonces cogí, la boté otra vez. Al tercer día vuelvo y la recojo. Había una inquietud. La abro y en ese momento a mi lado un soldado profesional que estaba conmigo hace 2 años patrullando juntos, durmiendo juntos. Era mi lanza, aquí se le dice mi lanza. Era mi compañero. Me dice, ¿qué estás haciendo, Navarro? Y yo le digo, estoy leyendo la Biblia. Y él me dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y yo le dije, la verdad no, pero estoy tratando de leer y de poder comprender algo. Y él me dice, ven y te interpreto la escritura. Cuando él me dice eso, yo quedo, wow, esas palabras no son normales de una persona que he conocido por 2 años. Y él me dice, mira, lo que dice aquí. Y me leyó Juan 3:16. Y me dice, ¿entiendes? Y yo leí Juan 3:16 y le dije, no entiendo absolutamente nada. Y él me habló de Cristo, de que Él había muerto por mí, que Él había venido y que Él me amaba. Mira esto, que Él me amaba, que Él había muerto por mí y Él me amaba, amado. Y que Él había resucitado y que iba a venir por segunda vez por todos los que creyeran en Él y le obedecieran. Cuando Él me dice eso, en mí se despertó algo, pero te confieso que hubo algo algo cayó de mis ojos, porque yo pude ver que en lo que estaba escrito había algo detrás de ese escrito. Había algo escondido. Yo pude percibir, darme cuenta que lo que estaba detrás de ese mensaje que Él me habló era verdad, lo que Él me decía, pero que detrás había más. Y yo me interesé, se me despertó el interés de tener esa Biblia conmigo. Yo recuerdo que yo se la quito de su mano, me dijo, me voy, le dije, vete, se fue, abro la Biblia y yo miro la Biblia.
y la abro. Y yo le hablé a la Biblia, al libro. No sabía nada, no sabía orar, no sabía ni lo que estaba haciendo. Pero yo quería lo que estaba allí adentro. Y ese día yo le dije, Señor, yo miro la Biblia y le dije lo siguiente al libro. No dije levanté mis manos, no. Solamente en medio de mi ignorancia, miro la Biblia y le dije, yo quiero. Le hablé a la Biblia. Yo creo que el Espíritu Santo intercedió con gemidos indecibles inmediatamente. Porque cuando yo le dije, yo quiero, yo vi que algo blanco se salió de la Biblia y se metió en mi pecho. Fue como una nube blanca, un humo blanco, y se mete en mi pecho. Y cuando se mete en mi pecho, se despliega una sed y un hambre que tocaba todo esto, toda parte de mi cuerpo. Es como si se hubiese despertado. Y empecé a sentir mucha sed. Y yo tomo la cantimplora, a eso le dice cantimplora, y empecé a tomar agua. Me tomé toda la cantimplora, más de 1 litro de agua. Y no me calmaba la sed. Y yo llamé a Inóculo, le dije, imagínate que tengo mucha sed y no me la puedo quitar. Y digo, ¿qué estás haciendo? Y yo seguí leyendo. Me dijo, tienes sed de la palabra. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y me explicó, me dijo, yo hace años fui cristiano, estuve en la iglesia, mi papá muere, pero yo recibí esta herencia de parte de mi papá. Y a mí me gustan las cosas de Dios, pero aquí no había podido. ¿Cómo así? ¿Por qué no me has enseñado? Y desde ahí en adelante, mis amados, hace aproximadamente, hace más de 20 años, hace unos 20 años atrás, muchos años atrás, comencé a leer la Escritura. Y mi encuentro fue con la palabra. Obviamente ahí estaba el Espíritu Santo trabajando. Y desde ese día, mis amados, no he podido, no he podido dejar de leer. Y desde que abrí la Biblia, le dije, yo quiero. Dios entendió mi mensaje. Y me responde con esa manifestación. Abrió mis ojos, pudo ver lo que pasó. Y desde ese día, mi vida comenzó a cambiar. Y pasaron los días y yo no quería el trato verbal militar, el trato físico. Y yo comencé a pensar, pero yo ya no quiero esto. ¿Qué está pasando con mi vida? Algo está pasando, algo está mal en mi vida. Yo entré en confusión porque era mi pasión, era mi vida, pero ahora ya no lo era. Y me fastidiaba todo el ambiente, la gente, el trato, las palabras. Los que han estado en el ejército saben que el trato es fuerte. Hay un lema en el ejército aquí en Colombia, es: entre más fuerte sea el entrenamiento, la batalla será un descanso. El entrenamiento debe ser tan fuerte que la batalla sea un descanso. Y ese entrenamiento era tan fuerte, pero yo ya no lo quería. Era mi plan, mis amados, era mi pasión, pero yo ya no quería eso. Algo había reseteado mi mente, en mi corazón. Aunque era un hombre pecador, aunque consumía drogas, aunque fornicaba, aunque podía estar en combates y dispararle a otros, en mi interior, en lo más profundo de mi ser, ya no quería. Yo quería un estilo de vida diferente. Yo quería paz, yo quería tranquilidad, yo quería ser libre de mí mismo. En aquel tiempo yo pensé, yo necesito ser libre de mí. Yo necesito librarme de mí mismo. Es que ni siquiera pensaba del diablo. Yo decía, yo necesito ser libre, pero no puedo. Y está el deseo, pero no sé cómo. Y pasó mucho tiempo con esta sensación. Ya no quería estar en mi plan, en mi deseo, mi pasión era las fuerzas militares, y yo pedí la baja. Yo me retiré, yo dije, yo no puedo seguir con esto, yo necesito cambiar de vida, y me fui. Cuando yo llego ante mi familia, todos se quejaban, otros se burlaban. ¿Cómo así que te retiraste? Allá estaba tu vida, era tu pasión, allá tenías seguro, toda tu futuro estaba allí.
podías salir jubilado, trabajabas con el Estado, etcétera, 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 pero nadie entendía lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Solo yo, pero al querer expresarlo nadie me iba a entender. Y después de esto yo necesitaba ir a algún lugar. Yo necesitaba que alguien me escuchara o recibir de eso que había recibido. Y yo buscaba una iglesia cristiana. Y hubo algo allí que marcó mi vida. Recuerdo que un día yo llegué a una tienda a comprar víveres para mi grupo de contraguerrilla. Y cuando entro al lugar había un hombre. Y el hombre se queda mirándome así, muy fijamente. Yo tomo mi arma y pensé que era el enemigo en aquella época. Y yo dije dentro de mí, donde este hombre haga algo, yo lo voy a dar de baja. Y recuerdo que ese día este hombre se queda mirándome y me señala con el dedo así de frente, sin temor, mis amados, sin miedo a nada, sin ni siquiera pensar quién era yo. Este hombre escuchó la voz de Dios y obedeció. Y este hombre me señala así, me dice con el dedo, así como lo estoy haciendo. Me dijo, lo tienes todo, pero te hace falta Dios. Y cuando él me dice eso, yo siento que algo entró en mi vida. Y todo mi ser, mira, si usted me hubiese visto a mí armado, con la gente que yo estaba, en una élite militar, usted se asusta, era más armado que el mismo Rambo. Pero cuando ese hombre suelta esa palabra sobre mi vida, automáticamente lo que yo era cayó al suelo. Me sentí totalmente indefenso. Luego investigué quién era ese hombre, supe que era un pastor de una iglesia. Tremendo lo que Dios estaba revelando a mi vida. Dios estaba buscándome, me estaba encontrando. Y en algunos momentos, aunque yo quería estar, la carne, las pasiones juveniles me arrastraron al mundo todavía. Dios tuvo mucha paciencia conmigo. Pasaron años. Cuando salgo del ejército pasan un año, unos meses. Y hubo una propuesta. Y aquí es donde viene lo tremendo. Porque en mi país había un conflicto armado muy fuerte. Y en la actual, cuando yo salgo del ejército, había un grupo armado predominante. Eran los que tenían una influencia militar, económica y de poder en mi país. Algo extremo, te cuento. Y llega la propuesta para ser parte de un grupo armado en Colombia. Uno de los grupos armados más terribles de este país, que ha tenido este país. Y me llamaron para ser comandante de un grupo armado de esos. Tenía el entrenamiento, tenía la capacidad, podía entrenar a otros, etcétera, 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 etcétera. Y hago parte de uno de los grupos armados más feroces de este país, más sangrientos. Estaba al lado de un máximo comandante de aquella época, de ese grupo armado, de esa organización delictiva. Y comencé a trabajar con ellos. Hacíamos movimientos, le cuento que había mucho dinero, todo el que uno no se imagina. Muchísimo contacto a nivel nacional e internacional, con gente de mucho poder en Colombia. Y estuve allí por más de 2 años, viviendo unos lujos que yo nunca pensé que iba a vivir. Viviendo en un estatus social muy alto, con mucha gente distinguida en mi país, en la época. Y con unos privilegios en aquella época del mundo, pero muchos privilegios que muchísima gente quisiera tener. Yo no usaba ropa nacional, yo usaba ropa importada, una buena cantidad de dinero en mi cuenta bancaria, transporte, aviones, fiestas, whisky, el mejor whisky, mujeres que usted no se imagina, gente, carros blindados, eso era una cosa tremenda. Estaba en el boom del momento delictivo en mi país, en aquella organización.
Y yo estaba al lado y me convertí en mano derecha de uno de los hombres más poderosos en aquella época en mi país. Ese señor tenía 5,000 hombres armados y equipados, dispuestos a todo. Y yo hacía parte de ese grupo. Y yo estaba con él como mano derecha de ese hombre. Así que tuve mucho privilegio, entre comillas, allá. Y tuve muchos alcances. Muchísimos. Mi familia no sabía en ciencia cierta en esa época cómo estaba, pero porque todo se manejaba con una fachada. Yo tenía otro nombre, no era mi nombre de pila, tenía otro nombre, todo era una fachada. Aunque tú lo veías legal, aunque me podían requisar de pies a cabeza y sacudirme todo, no me iban a encontrar nada ilegal. Era legal, pero era totalmente ilegal. Y me podía mover por todo el país, como yo quisiera. Y con mucho dinero. Pero había algo en mi interior. Yo deseaba otra cosa. Aunque era rico, era chévere, tenía mucho alcance, tenía dinero, tenía muchísimas cosas, pero en mi interior era otra cosa. Yo reflexionaba a solas, en mis solas, creció la depresión, creció la agresividad, creció el deseo de hacer daño. Ahora estaban pensando en muchísimas cosas peores. Tenía cómo hacerlo, tenía el dinero, tenía la gente, tenía todo para que todo lo que estaba en mi corazón allá guardado empezó a salir otra vez y estaba vivo. Pensé que todos esos lujos y todo ese tiempo de lujo, de dinero, de tanta cosa que mucha gente cree que poseer, tener, comprar, adquirir, viajar y hacer y deshacer y consumir todo lo que se te venga a tu antojo es la felicidad de este mundo. Es una mentira, mis amados. Es una mentira. Porque en mi interior había tanto vacío, había tanto dolor. Lo digo por mí. Que aunque tenía todo eso y lo disfrutaba un momento, cuando estaba en mis a solas, no era verdad, no era real. Y aún podía tener muchísimo, pero no era feliz. Faltaba algo. Recuerdo mucho que en esas noches, cuando estaba solo, cuando me tocaba prestar guardia, había algo que venía en las noches, ¿sabes? Hoy entiendo qué es, pero en aquella época recuerdo que yo sentía algo que se acercaba a mi vida. Recuerdo que algo se acercaba a mi vida. Y de un momento a otro era como que se montaba encima de mí. Y cuando eso venía, era una fuerza. En aquella época yo decía, ¿qué es? Yo pensaba que me estaban haciendo brujería, magia, alguna cosa, porque tenía varias chicas, amigas con las que salía. Y esto normalmente sucede. Y esa fuerza venía sobre mí. Y cuando eso me alcanzaba y me tomaba, ese hombre lleno de resentimiento, con tanta cosa, con tanto dolor, con tanta rabia, enojo, con dinero armado hasta los dientes, mis amados, con un grupo a mi respaldo tremendo, uno de los hombres más peligrosos en Colombia en aquella época, estaban conmigo, cuidando a este señor. Podría ser cosas que usted no se imagina. Pero en ese momento, cuando esa fuerza venía sobre mí, yo caía de rodillas llorando como un niño. Y empezaba a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo no entendía qué era lo que me pasaba. La segunda ocasión fue así. La tercera ocasión me visitaba. Venía algo, una atmósfera, una cosa como gaseosa, como una nube, y se posaba sobre mí, se metía dentro de mí. Y yo me asustaba y yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Pero llega un momento donde eso vino y desde adentro me salió una voz.
y me dijo, tú eres mío. Tú me perteneces. No entendía qué era, mis amados. No entendía en aquella época. No entendía qué era, que tú eres mío, tú harás lo que yo diga. Wow. Yo decía, esto que yo no le contaba a nadie porque esto era de locos. Y estamos en medio de un conflicto y salir con esto era de locos. Salgo para la ciudad, estuve en la ciudad en una oficina, bueno, llego al hotel donde me estaba quedando. Y llega un momento donde yo llego a mi habitación, mi arma la pongo a un lado y hubo un sentir en mi corazón de arrodillarme. Recordé muchos tiempo atrás cuando leía la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento me arrodillo. Y cuando me arrodillo y empecé a hablar sin saber orar, empecé a hablar. Sentí que algo caliente vino sobre mí, muy fuerte. Sentí que algo caliente, fuerte vino sobre mí. Que algo caliente vino sobre mí, se metió dentro de mí, hubo un sonido en mis oídos muy fuerte. Y en ese momento yo me pongo en pie, asustado, aterrorizado. Y cuando estoy en pie, quise hablar. Y cuando pienso lo que voy a hablar y cuando lo digo de otra forma. Y me doy cuenta que lo que pienso y lo que quiero decir lo digo de otra forma, en otro lenguaje. Me asusté muchísimo. Yo no encontraba qué hacer con mi vida y me dije, hoy entiendo que el Espíritu de Dios viene y me bautizó en lenguas. Y empecé a hablar en lenguas en aquel día. Yo duré 3 días hablando en lenguas. No podía hablar normal. Toda la gente se burlaba de mí. Mis compañeros en aquella época de la organización pensaban si era que estaba drogado. La recepcionista, todo el mundo, había algo que estaba dentro de mí, que estaba fluyendo y fluyendo ríos y ríos, y yo no sabía lo que estaba pasando, pero hoy entiendo que era el Espíritu de Dios que estaba apartándome, estaba ungiéndome, estaba capacitando, hermano. Yo no lo pedí, yo no sabía nada de lo que estaba pasando, y en ese momento sentí muchos deseos de ir a la iglesia, y yo me tapaba y me iba para un culto, porque había una sed y un hambre. Aún tenía mi Biblia, esa que tuve en el ejército. Años después la tenía y estaba con ella leyendo, y se empieza a despertar un deseo de caminar con Dios muy fuerte. Allí estaba Dios buscándome y me encontraba, me localizaba siempre. Donde yo estuviese, Él llegaba. Y no le importaba que yo fuera drogadicto, mujeriego, fornicario, alcohólico, malo, que perteneciera a un grupo armado, terrible, uno de los más sanguinarios de Colombia. A Él no le importaba y Él me buscaba. Por tiempo venía y me buscaba, se me ungía, me llamaba, soñaba cosas tremendas. Recuerdo una vez, y esto es crucial, recuerdo que un día me dieron una orden. La organización me dio una orden de ir a cuidar una propiedad muy importante y muy valiosa. Y llego al lugar, el lugar está totalmente solo. Hay una habitación acondicionada para mí. Todo estaba preparado para mi llegada. Yo llego al lugar, hay una cama, un televisor y no había más. Lo de poder alimentarme y bueno, listo. Allí iba a durar más de un mes. Estaba allí y recuerdo que listo, organicé algunas cosas, llego, me siento y quiero ver televisión. Y prendo el televisor y solo había un canal. Y imagínense, amado, que el canal era enlace. No había más canales. Y yo buscaba por todos lados. Había cable, TV cable, no sé cómo irá en otros países. Y solo salía el canal enlace.
Y yo veía enlaces, pero me aburría. O sea, no era todavía como lo mío. Yo quería a Dios, pero no era lo mío. Y veía un rato y me iba. Busqué por otros medios cómo poder tener televisión, ver películas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me era posible. Entonces me resigné a ver enlace. Hay muchos que satanizan enlace, pero a mí Dios me bendijo muchísimo con enlace. Recuerdo que yo veía en aquella época, veía Noches de Gloria de Carl Luna, y veía a Ricardo Di Rocco de Argentina, y él sanando y estiraba los pies de los niños, y yo veía esas cosas y decía, esto es posible, Dios. Ya llevaba semanas allí, y llega un momento allí en esa habitación donde solo se veía enlace. En ese televisor solo salía enlace, no salía más. En que empezó a agradarme enlace, no había más que ver. Pero a los días yo empecé a sentir algo en mi corazón cuando yo veía a Casluna, al pastor Di Rocco, y a muchos pastores ministrar la palabra, etcétera, etcétera. Y yo empecé a llorar. Comencé a quebrantarme, leía la Biblia y me quebrantaba y lloraba, estaba solo. Mira, mis hermanos y amados y amigos que están viendo esta transmisión. Esos grupos armados, pandillas, grupos armados, izquierda, derecha, neutro. Todo eso tiene un trasfondo y un fin y es satánico. Y yo sabía en lo que estaba metido. Y eso es un viaje sin retorno, mis amigos. Para muchos. Yo estaba muy engrudado. Aquí en Colombia se dice, estaba en la mermelada. Estaba muy engrudado. Y cuando uno está así, se vuelve una amenaza para muchos. Y yo sabía que en cualquier momento iba a pasar algo en mi vida. Para mí estar en ese grupo armado era un viaje sin retorno. Yo recuerdo que un día consciente, sin saber orar, pero consciente de lo que estaba pasando en mi vida, yo me arrodillé a orar, sin saber orar, mis hermanos. Hice un pacto con Dios, sin conocer a Dios. Yo veía, pero todo eso alimentó mi espíritu. Y le dije, Señor, no te conozco. Sé que eres Dios, creo que puedes hacer todo lo que yo veo en este canal. No tengo más que ver. Pero si tú me sacas con vida, si tú me guardas, si tú me vas a cuidar, si tú me sacas con vida, si tú me das la oportunidad de poder retirarme de acá con vida, con salud, si tú me das la oportunidad de vivir, porque sé que este viaje no tiene retorno, si tú me sacas con vida, me das la oportunidad de vivir nuevamente, de arreglar las cosas, de hacer las cosas bien, yo te voy a servir toda mi vida. Te voy a servir toda mi vida, Señor. Si tú me ayudas, yo te sirvo toda mi vida. Yo hago ese pacto contigo. Si me das la oportunidad de tener familia, de poder estar con los míos con libertad, porque yo no podía estar con ellos. Si me das la oportunidad y me das la oportunidad de hacer una nueva vida, de cambiar, yo te voy a servir toda mi vida. Ese día lo hice llorando de rodillas sin saber orar, pero lo hice y Dios me escuchó. Me retiro, algo pasó, mucha gente a mi alrededor comenzó a morir. Yo logro salir y esconderme por un tiempo. Sufrí persecución muchos años, pero ese tiempo fue crucial porque yo me escondo un tiempo, me voy a la ciudad donde vivía mi papá y comencé a congregarme, comencé a buscar a Dios. Y Dios, al año de estar congregándome, Él me llama a que le sirva.
el día de mi bautismo fue, wow, fue tremendo. Recuerdo que había una piscina en la iglesia y me dice el pastor, yo mismo lo busqué y le dije, quiero que me bautice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él me dijo, bueno, ¿ya hiciste discipulado? Sí, ya hice el discipulado. Recuerdo que en la visión se hacía el discipulado. Creo que muchas visiones también me preparan. Y bueno, ese día yo le dije, no, paz, yo no quiero que me bauticen en una piscina, yo quiero que me bauticen, cosas mías, ¿no? Quiero que me bauticen en el río, como lo hizo Cristo, en un río. Ese día fui, me bauticé, y cuando salgo del agua sentí la presencia de Dios en mi vida. Y mi vida comenzó a cambiar, mis amados. Y Dios me llevó a pedirle perdón a mi papá, a mi mamá, por odiarlos, por estar resentido. Me llevó a reconciliarme con mucha gente. Y comencé a servir en la iglesia. Duré año y medio, mira esto. Antes de servir, yo vi un proceso tremendo. Porque yo venía de un lugar, de un estatus de poder, de dinero, de relaciones, y luego quedar sin nada. Porque Dios me quitó todo. Hasta la ropa, mira, yo me miraba la ropa y la ropa se dañaba, se rompía, se podría. Estaba podrida los zapatos. Yo compraba zapatos importados, ropa importada, no usaba nada nacional. Y todo se me dañó. Comprendo que Dios estaba limpiando mi vida. Quedé sin un peso, sin dinero, sin nada. Pero Dios me estaba enseñando. Y después de mi bautizo comienzo a servir. Recuerdo que duré un año, más de un año, para poder ingresar al grupo de la adoración y alabanza en el coro. Duré un año haciendo hacer una iglesia. Viví todo el proceso, lavando baños, lavando ollas, haciendo huecos, arreglando la iglesia, barriendo, trapeando. Ese fue mi principio de servicio a Dios. Y le doy gracias a Dios por el pastor, porque me enseñó que en Dios todo comienza desde abajo. Y allí, en medio del polvo y de a veces estar solo pintando y lavando los baños, que algunos quieren ir a predicarse y vivir procesos, el Señor los ayude. Empecé a escuchar la voz del Espíritu. Y tuve la oportunidad de vivir un tiempo en la iglesia. Recuerdo que un día barriendo y viviendo en la iglesia, el pastor me dio la oportunidad de poder vivir un tiempo en la iglesia. Me quejé porque venía de una vida tremenda, de lujos. Y le dije, ¿por qué me tienes así, en este lugar? Mira cómo estoy, y estaba lleno de polvo y de trabajo. Y él me dijo, estás en el mejor lugar del mundo, sirviéndole y haciendo lo que él era. Él estaba cumpliendo, cuidándome, protegiéndome y sacándome de ese lugar, de ese estilo de vida, del vientre del diablo. Y yo estaba cumpliendo. Y me dijo, sírveme. Y bueno, de ahí comencé a crecer en Dios. Años después, Dios me da una palabra a través de un pastor y me dice, Dios te entrega un ministerio de profeta. Eres un profeta de Dios. Ojo, claro que del dicho al hecho hay un proceso, ¿no? Hay un trecho, dicen aquí en mi país, hay un proceso. Y recuerdo que fui a la primera convención o el primer aniversario en mi visión. Y estando allí, en medio de la adoración y la alabanza, había más de 5,000 ministros, líderes, hermanos, pastores, había muchísima gente. Estaba yo en ese lugar y estaba yo orando, con mis manos levantadas. Cuando viene a mi mente una pregunta que le hice a Dios cuando era niño. La pregunta que le hice a Dios sentado en el andén de la puerta de mi casa. Recordé ese momento y lo viví en ese instante como si lo acabara de hacer. Y recuerdo la pregunta que yo le hice siendo un niño. Y en ese momento, en medio de la oración, de la adoración,
viene la pregunta, recordé, yo lo había olvidado. Y viene la pregunta. Cuando yo le pregunté por qué vine a este mundo, por qué sufro, por qué esto y lo otro. Y en ese momento viene la respuesta. Y me dice, viniste a este mundo porque tú serás mi siervo. Porque tú eres mi siervo. Y te he preparado para que me sirvas. Llevarás avivamiento a muchos. Y muchos me conocerán por causa tuya. Tú hablarás de mí y muchos te conocerán. Me conocerán. Tú llevarás avivamiento a muchos. Fue lo que dijo. Hoy pongo un avivamiento en tu corazón. Y entendí todo mi sufrir, mi dolor, mi tristeza. Satanás quiso matarme, mis amados. Quiso destruirme, que Satanás quiso hacerme daño. Pero Dios estaba en mi asunto. En el proceso he cometido errores, fallas, he caído, pero nunca Dios me ha dejado. No puedo decir que no he fallado, que no me he equivocado, que no he cometido errores, sí. Los he hecho. Pero ha estado Él siempre para ayudarme, para levantarme, para sostenerme en los momentos más difíciles, porque he vivido crisis, momentos difíciles, ataques del enemigo fuertes, pero Dios me ha dado la victoria. Quiero decirles que no es el tiempo de retroceder, es el tiempo de avanzar. Y haya lo que hayas vivido, Dios los va a usar a tu favor. Aquí está mi discípula Luidari Guerrero. Es una mujer de Dios. Dios me dio la oportunidad de predicarle a ella. Y ella se convirtió a Cristo. Trabaja conmigo, hace parte de mi equipo de trabajo. Y es una excelente mujer, esforzada y valiente. Y quiero decirles, todo lo que pueda pasar en tu vida, antes de Dios, desde el momento que conoces a Dios hasta el día de hoy, Dios lo va a usar a tu favor. Él es sabio, es poderoso, y hasta el día de hoy Él me ha sostenido, me ha levantado. Su provisión nunca ha faltado, la economía nunca me ha faltado, la gente que Él ha usado para bendecirme ha estado allí. Y me ha llevado por temporadas, por tiempos, por etapas. He crecido, he madurado, me falta muchísimo, pero sigo avanzando. Le digo a las personas que de pronto hacen parte de una pandilla, que son cholos, parceros, que hacen parte de un grupo armado, de una ideología, huye de ese lugar. Nuestro lugar, te engañaron. El enemigo te tiene engañado. Gente que quiere poder, que quiere armas, que quiere conquistar, que ya te están conquistando a ti. Te engañaron. Sal de esos lugares. Sal de esa situación. Huye de ese lugar. ¿Tú sabes cuántas personas yo conocí que hoy en día están bajo tierra? Miles. Dios me dio la gracia, me dio la oportunidad de vivir, me dio una nueva oportunidad de tener una nueva vida, pero en Cristo. Huye de esos lugares, amado, amigo y amiga. Huye de esos lugares, despréndete de esa gente, olvídate de eso, busca al Señor. Porque el enemigo te ha engañado, quiere destruirte, robarte, matarte. Lo quiso hacer conmigo. Hice un pacto con Dios y Dios me ayudó. Y tú puedes buscar a Dios, Él te está esperando. De pronto hay gente que Dios está buscando y le viene hablando y le viene hablando y le viene hablando y están haciendo caso omiso. Eso no es para mí, eso no es. Dios te está guardando y te está llamando. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar al Señor, amigo y amiga que me escucha. Y tú, siervo, sierva, líder, ministro, hermano, no te apartes del Señor.
No importa lo que pase, no importa si estás en necesidad. Yo he vivido necesidad, yo he vivido crisis, yo he vivido momentos difíciles. Enfermedades, todo, y Dios me ha sanado, me ha liberado, me ha sustentado, me ha levantado. Me sacó de un lugar de muerte. Me dio una nueva oportunidad. Aprovecha esto que tienes en tus manos hoy. Aprovecha lo que Dios ha puesto en tu vida. Es necesario que seas concientizado hoy de que Dios es real y que Él pagó un precio por ti. Adelante. ¿Sabes qué le diría a Jesús? Hay una pregunta y es, ¿qué le dirías a Jesús? Jason Navarro, siervo, profeta, pastor, siervo, hijo de Dios. ¿Qué le diría a Jesús hoy en día? Yo le diría, heme aquí. Habla porque tu siervo oye. Eso es lo que hay que decirle al Señor. Heme aquí. Envíame a mí. ¿Qué tengo que hacer para ti? Quiero orar por cada uno de ustedes, por su vida. Si hay personas o amigos o personas que están viendo eso, que han sido llamados por Dios, no han obedecido, vamos, recibe a Cristo en tu corazón y deja que Él guíe tu vida. Mi destino era de muerte, era un viaje de no retorno, pero Él hizo posible que volviera, pero no a seguir en lo mismo, a un cambio de vida. Vida en abundancia. Y es tiempo de decirle, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, por lo que estás haciendo, por cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, todo lo que van a ver la repetición de este en vivo. Te pido que seas tú ministrando su vida, seas tú fortaleciéndoles en este tiempo, seas tú derramando de tu poder y tu gloria. Oh Santo, hay una unción que está cayendo sobre ti ahorita muy fuerte. Vamos, Dios está fortaleciendo ahora para seguir adelante. No importa lo que haya pasado, lo que esté pasando, mantente firme. Hay cosas extraordinarias para ti. Yo vivo y sigo viviendo lo extraordinario en Dios. Vamos, recibe ahora. Recibe. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido, Señor, que toda persona que tenga contacto con este video, con este testimonio, sea tocado y ministrado por ti, sea llenado ahora. Llena, restaura, restituye, bendice, levántase. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno. Vamos, es tiempo de dejarse usar por Dios. Y Dios comenzó a usarme. ¿De acuerdo? Y quiero terminar con esto. Estaba en la iglesia sirviendo y Dios trajo don de ciencia a mi vida, don de sanidad. Y comenzó Dios a usarme a través de los dones de la palabra profética de forma extraordinaria. Así que en ti hay talentos, hay dones, hay ministerios, hay llamados que hay que descubrir y avanzar. Deja formar tu carácter. El Jason que ves hoy frente a ti no es el de hace 20 años atrás. Permití con mucho dolor, pero consciente de que el Espíritu de Dios formara mi carácter. Aunque me falta, y le digo, Señor, ayúdame todos los días. Una vez más, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos. En el
nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Espero que compartas esta transmisión. Y bueno, para mí es un placer y una gran bendición poder compartir parte de mi testimonio así rápidamente. Y si Dios lo hizo conmigo, amado, amada, si Dios lo hizo conmigo, papá, mamá, si tienes un hijo en situaciones difíciles, confía en el Señor y ora a Dios, porque si Dios lo hizo conmigo, de donde Dios me sacó, lo puede hacer con cualquiera. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con tus hijos, con tu familia, con el que sea. Dios puede liberarte, Dios puede sanar, Dios puede transformar tu vida. Dios nos ama eternamente. Un abrazo fuerte. Que el Señor les continúe bendiciendo. Los amo en el amor del Señor Jesucristo. Bendiciones. Adiós.